Hermano, muy buenas tardes o buenas noches. Tengo 5 de la tarde, 58 minutos. Y bueno, estuvimos escuchando el Salmo 22 a capela que cantamos en la iglesia presbiteriana reformada. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y bueno, nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel. El verdadero Israel, el que está en Cristo. Así que hoy tenemos como tema la teología de los hugonotes. Me han escrito realmente hasta de YouTube y me han preguntado. Es más, alguien escribió de Rusia. Yo no entiendo el ruso, pero yo creo que está ahí todavía. Porque lo que sucede es que los hugonotes fueron a Rusia. Cuando en 1500, ¿cuándo fue? 1568 o 72, algo así. El edicto de Nantes es que daba libertad religiosa a los hugonotes, pero cuando entra unos 10 años después, anula ese edicto, y entonces lo que sucede es que, bueno, los hugonotes se sintieron sin protección constitucional y huyen. Más de 100.000 hugonotes. Más de 100.000 hugonotes. Imagínense. Huyeron. Muchos inclusive ponen 1 millón de Francia. Yo creo que sí, fueron más. Huyen de Francia y bueno, antes de venir a Estados Unidos se van a Europa. Y uno de los lugares donde ellos van es a Rusia. Y yo creo que está aquí. Déjeme ver si está en mis videos. A ver, estoy mirando. Y sí. Porque en Europa son conocidos. En muchas partes de Europa, hugonotes son, bueno, conocidos. Y después, entonces, en esa gran inmigración, vienen a los Estados Unidos. Aquí, vienen a los Estados Unidos. O sea, los hugonotes era una clase especial de cristianos muy inteligentes, trabajadores, científicos, profesores, y Rusia los rechazó, pero Estados Unidos los recogió. Y entre los puritanos, antes que vengan los puritanos inclusive, ya había hugonotes. Mucha de la prosperidad económica de los Estados Unidos se debe a ellos. Aquí en Estados Unidos tuvieron libertad religiosa, como todos los que vienen, y prosperaron de una forma increíble. Increíble. Lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la teología, basado en la Confesión francesa de 1559. 1559. Y son, ¿cuántos son? A ver. Son 40 tesis, pero no vamos a ver todo eso porque es mucho. Pero vamos a ver lo principal. Lo que me interesa a mí ver es la justificación, lo que creían en la justificación, lo que creían en los sacramentos y la iglesia, lo que creían en la iglesia. Entonces, eso vamos a verlo hoy, para tener una idea cómo las
ideas de Juan Calvino entraron ya en la teología de los reformados franceses. Así que eso vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar la justificación, los sacramentos y la iglesia que creían los hugonotes. Y van a ver ahí la mano de Juan Calvino francés. Él va a Ginebra, Suiza, 1541, lo mandan, lo llaman para poner orden. Ahí es donde empieza la reforma en Ginebra, 1541. No se olvide. Luego, 1559, en Ginebra misma, Juan Calvino abre su academia de teología, donde estudiaban no solamente teología, pero también para ser doctores, biólogos, científicos. O sea, una academia total. Entre ellos está Juan Knox, que cuando va a Escocia, 1559, establece también el presbiterianismo como forma de gobierno. Y luego de ahí va también los franceses que huyeron, va un ejército de teólogos franceses, van a Francia, y en 1559 también hacen su confesión de fe, igual como lo hicieron en Escocia. ¿Por qué hacen esa confesión de fe? Porque Juan Calvino les enseñó. Por eso que Juan Knox amaba mucho a Calvino, le quería, le respetaba, tenía un amor y un afecto muy grande a Juan Calvino. Claro, Juan Knox era terco igual que Lutero. Él quería hacer las cosas también como él quería hacerlo. Por eso muchas cosas le salieron mal y Calvino no estaba de acuerdo con eso. Como sucede en todas partes, es un grupo humano, toda sociedad humana no es perfecta. Pero a pesar de eso, Juan Knox amaba mucho a Calvino. Los franceses amaban mucho a Calvino. Lo respetaban, lo querían mucho a Calvino. Bueno, era el francés también. Entonces, en 1559 hacen una confesión de fe llamada la Confesión de Fe, hecho de acuerdo, ¿no?, con la gente francesa, con el deseo para vivir de acuerdo a la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente a lo que enseña el catolicismo. Artículo 1 dice así: creemos y confesamos que existe solamente un Dios, que es de una sola y simple esencia, espiritual, eterno, invisible, inmutable, infinito, incomprensible, inefable, omnipotente, que es todo sabio, todo bueno, todo justo y todo misericordioso. Prácticamente esto viene a ser la base de la Confesión de Westminster, que se escribe en 1646. O sea, se está escribiendo esa Confesión de Westminster más o menos unos 80 años después. Y aquí ya lo están poniendo. Entonces ya sabemos lo que piensan de Dios, ¿no? Lo que piensan de Dios. Vamos a leer otro artículo. Referente al hombre, artículo número 9. Dice: creemos que el hombre fue creado puro y perfecto a la imagen de Dios y que por su propia culpa él cayó de la gracia de Dios que ha recibido de él y así se alejó de Dios, que es la fuente de justicia y de todo lo bueno. Así, su naturaleza está totalmente corrupta. ¿Se dan cuenta? Ahí está la enseñanza de Calvino, la depravación, lo que enseñaba Calvino. Siendo un ser ciego espiritualmente en su mente y depravado. Ahí está. Justamente la teología de Calvino plasmada en la Confesión de Francia. Depravado en su corazón, ha perdido la integridad y no hay nada bueno en el hombre. Y aunque él puede todavía discernir el bien y el mal, decimos, sin embargo, que la luz se ha convertido en tinieblas cuando él busca por Dios. Así que él puede acercarse a Dios, pero no de una manera sabia, porque su inteligencia y su razón ha sido afectado. Y aunque él tenga la voluntad que le lleve a él a ser
esto o aquello, sin embargo, está cautivo a su pecado y no tiene libertad para hacer el bien, excepto aquella que le da Dios. Excepto aquella que le da Dios. Ok, muy bien. ¿Qué más? Artículo número 12, dice así: creemos que de esta corrupción general y condenación, en los cuales todos los hombres han caído, Dios, de acuerdo a su consejo inmutable y eterno, ha llamado a quienes Él ha escogido. Aquí está la doctrina de la predestinación. Llamó solamente a aquellos que ha escogido por su bondad y su misericordia solamente en nuestro Señor Jesucristo, sin considerar sus obras. Totalmente calvinista, fíjese, para presentarlos en él las riquezas de su misericordia, dejando al resto en su propia corrupción y condenación, para mostrar en ellos su justicia, porque unos no son mejores que los otros hasta que Dios pueda discernirlos de acuerdo a su inmutable propósito, el cual ha determinado en Jesucristo antes de la creación del mundo. Así que ningún hombre puede ganar tan premio por su propia virtud. Porque ya por nuestra propia naturaleza no tenemos buenos sentimientos, buena afección o pensamientos, excepto la que Dios pone en nuestros corazones. Artículo número 13, lo que enseña: creemos que todo lo que es necesario para nuestra salvación fue ofrecido y comunicado a nosotros en Cristo Jesús. Esto es doctrina reformada calvinista. Él nos ha dado a nosotros para nuestra salvación, y se ha hecho sabiduría y justicia, santificación, redención, de tal manera que si lo rechazamos, estamos renunciando a la misericordia del Padre, en el cual solamente podemos encontrar refugio. Es lo que dice. Artículo número 15, este es importante, 14, perdón. Creemos que Jesucristo, siendo la sabiduría de Dios, siendo su Hijo eterno, ha puesto en nuestra carne, así como Dios y hombre en una sola persona, como nosotros, capaz de sufrir en el cuerpo y en el alma, sin embargo libre de todo pecado. Y en cuanto a su humanidad, Él fue la verdadera semilla de Abraham y de David, aunque Él fue concebido con el poder secreto del Santo Espíritu. En esto nosotros detestamos las herejías que han traído problema a la iglesia, y especialmente ese hombre corrupto, orgulloso, soberbio, diabólico, de Cerveto, el cual atribuye una divinidad fantástica al Señor Jesucristo, llamándole que es una idea, ¿no?, de todas las cosas, y que es la figura personal del Hijo de Dios, y finalmente atribuye a Él un cuerpo con elementos no creados. Esto confunde y destruye las dos naturalezas. Interesante. Número 15. Creemos que Jesucristo, una sola persona, con dos naturalezas, están actualmente inseparados, pero unidos y juntos. Así cada uno permanece en su propio carácter, para que en unión de esta divina naturaleza retenga también sus atributos increados, infinitos, y que permanece para siempre, y que la naturaleza humana permanece finita, teniendo su propia forma, medida y atributo. Y aunque Jesucristo se levantó de los muertos, en donde Él se vistió de inmortalidad sobre su cuerpo, Él en verdad no quita la verdad de su naturaleza, y nosotros lo consideramos así en su naturaleza divina, y tampoco nosotros
despreciamos su naturaleza humana. Número 16. Creemos que Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo con el propósito de mostrar su amor y su bondad inescrutable para nosotros, rindiéndose para morir por nosotros y hacer toda justicia y levantándose de los muertos para asegurar nuestra vida eterna. Esto es doctrina reformada calvinista, 1559. Creemos que el perfecto sacrificio de Cristo, del Señor, ofrecido en la cruz, nos reconcilia con Dios, nos justifica delante de Él, porque no podemos ser aceptados a Él, ni tampoco ser partes de Él o de la gracia, excepto cuando Él nos perdona nuestros pecados y limpia de toda maldad nuestra vida. Así nosotros declaramos que a través de Jesucristo somos limpios y hechos perfectos. Por su muerte nosotros somos totalmente justificados y a través de Él solamente podemos ser libres de nuestras iniquidades y transgresiones. Esto es un mensaje tremendo, reformado, 1559, de los hugonotes, justamente discípulos de Juan Calvino. Mensaje, 1559. Dice más adelante, artículo 19, dice: creemos que por este medio tenemos la libertad y el privilegio de llamar a Dios en toda confianza, que Él nos va a mostrar a sí mismo como Padre para nosotros, porque nosotros no podemos tener acceso al Padre excepto por un mediador. Y para ser oídos en su nombre debemos nosotros mantener nuestra vida en Él como nuestra primera y principal cabeza, o sea, Dios. Es increíble esto. Artículo 20. Creemos que somos hechos partícipes de la justificación por la fe solamente. Esto es doctrina reformada, hermano. 1559. Los hugonotes eran cristianos reformados, calvinistas, ¿no? 100%. Creemos que somos participantes de la justificación por la fe solamente. Como está escrito, Él sufre por nuestra salvación y quien cree que cree en Él nunca perecerá. Así, esto es hecho para apropiarnos de la promesa de la vida eterna, el cual se nos ha dado a través de Él, y tener los efectos de su salvación cuando lo aceptamos por fe, teniendo la seguridad de que hemos sido establecidos por la palabra de Dios y nunca vamos a ser engañados. Así, nuestra justificación a través de la fe depende en las promesas gratuitas por las cuales Dios declara y testifica su amor para con nosotros. Tremendo. Esta es doctrina reformada, hermano. Esta doctrina reformada de Calvino, 1559, la mejor, diríamos hasta carácter humano francés, los hugonotes, gente fina, gente noble, lo mejor de Europa inclusive, podría decir. Justamente Francia los rechaza y los recibe los Estados Unidos. Por ello, los Estados Unidos es lo que es, junto con los puritanos. Prácticamente Estados Unidos es el resultado de los hugonotes y de los puritanos ingleses, calvinistas. Eso. Artículo 22. Creemos que por esta fe somos regenerados en una novedad de vida, siendo por naturaleza sujetos al pecado. Ahora recibimos por la gracia la fe para vivir santamente en el temor de Dios,
en aceptar las promesas por las cuales se nos ha dado por el Evangelio mismo. En otras palabras, que Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Esta fe no solamente nos ayuda a vivir en una vida santa, pero de necesidad hace que nosotros hagamos también buenas obras. Es más, aunque Dios trabaja en nosotros en nuestra salvación y nos renueva nuestros corazones, determinando aquello lo que es bueno. Sin embargo, nosotros confesamos que las buenas obras, de las cuales proceden solamente su Espíritu, y no pueden ser tomadas en cuenta para nuestra justificación, tampoco nos ayuda en darnos el título de adopción de hijos, porque nosotros siempre vamos a tener un corazón en duda, humanamente hablando. Y si no tenemos nuestra fe que descansa en el sacrificio de Cristo, entonces no podemos ser justificados. Interesante, eso es muy buena, eso es teología cristiana, eso es teología reformada. ¿Qué más? Aquí hablan del purgatorio. ¿Se acuerdan que Lutero puso sus 95 tesis referente al purgatorio? ¿No? Porque él estaba protestando contra el abuso de lo que tiene que ver de los perdones. Entonces aquí está hablando del purgatorio. Dice, consideramos el purgatorio una ilusión. Ahí le dio directo, que procede de la misma fuente por el cual nacen los votos monásticos, peregrinajes, la prohibición del matrimonio, o prohibir comer carne, o la observancia ceremonial de días, confesiones auriculares con los sacerdotes, las indulgencias, eso, ¿no? ¿Se acuerdan de las indulgencias que Martín Lutero protestó? Todas aquellas cosas por las cuales los católicos esperan tener mérito para adquirir la salvación y el perdón. Estas cosas, dicen los hugonotes, y eso lo hacemos nosotros también, los presbiterianos reformados, esas cosas nosotros rechazamos. No solamente porque tienen la idea falsa de alcanzar salvación, pero, dice aquí, porque son invenciones humanas que se imponen como un yugo sobre la conciencia de los hombres. Ahí está directo. Usted tiene un amigo católico, enseña de esto. Porque él ama a Dios, pero está equivocado. ¿Qué más? Vamos a ver más adelante. Ok, aquí habla sobre la iglesia. Artículo 29, sobre la iglesia. Vamos a leer qué pensaban de la iglesia. En cuanto a la verdadera iglesia, escuche bien, creemos que debe ser gobernada de acuerdo al orden establecido por nuestro Señor Jesucristo. Debe haber, número 1, pastores, plural, no uno, plural. Tienen que haber también obispos y diáconos, para que la doctrina cristiana pueda seguir su curso normal, para que los errores sean corregidos y suprimidos, y para que el pobre y todo aquel que esté en aflicción sea ayudado en sus necesidades, y que las asambleas o reuniones puedan ser llevadas a cabo en el nombre de Dios, para que tanto el grande y el pequeño sean edificados. Eso es lo que enseña. Creemos que todos los pastores verdaderos, donde sea que ellos puedan estar, tienen la misma autoridad, el igual poder, bajo la cabeza que es Cristo, el cual es el único soberano y obispo universal, Jesucristo. Eso es un golpe al papado.
y que consecuentemente ninguna iglesia dirá que tiene autoridad o dominio sobre otra, porque esto es lo que enseñaba el catolicismo. ¿Qué más? Dice, creemos que los sacramentos fueron agregados a la palabra para una más amplia confirmación, para que ellos puedan ser sellos y señales de la gracia de Dios. Y por estos medios, ayudas para que nos ayude a consolar y a nutrir nuestra fe, porque a causa de la enfermedad, a causa de nuestra debilidad, el cual está en nosotros, y que está fuera de nosotros como signos, a través de los cuales Dios opera por su Espíritu, para que Él no pueda darnos un sello o señal sin razón. Sin embargo, nosotros nos mantenemos a la sustancia y a la verdad que está en Cristo Jesús. Y que ellos solamente son asimismo sombras y humos de la realidad presente. Confesamos solamente 2 sacramentos de la Iglesia, el cual primero es el bautismo. Escuchen bien, esto es teología reformada del pacto. Nos da a nosotros, ¿no? Dice, como una prenda de nuestra adopción, por eso somos injertados en el cuerpo de Cristo, para ser lavados, limpiados por su sangre, luego renovada en pureza de vida por su Espíritu Santo. Sostenemos también que aunque somos bautizados una sola vez, sin embargo, la ganancia que simboliza para nosotros se extiende a lo largo de toda nuestra vida hasta nuestra muerte. De modo que tener un testimonio duradero de lo que Jesucristo siempre será nuestra justificación, santificación. Sin embargo, aunque es un sacramento de fe y penitencia, así Dios recibe a los niños. Bautismo infantil, a los niños, verdadera teología reformada. Reformadores presbiterianos creemos que los niños de padres creyentes deben ser bautizados. Aquí lo dice la Confesión 1559. Que Dios reciba a los niños pequeños en la iglesia con sus padres, decimos, con la autoridad de Jesucristo, y que los hijos de los padres creyentes deben ser bautizados. Amén. Amén. Deben ser bautizados. Y para terminar, prácticamente dice, nosotros mantenemos que entonces que debemos obedecer sus leyes y estatutos, ¿no? Prestar atención los impuestos y otros deberes, eso es referente a los magistrados, y llevar el yugo de sujeción a ellos, libres, aunque ellos sean inconversos. O sea, aquí se dan cuenta, los hugonotes enseñan lo que enseñaba Juan Calvino, que no porque es incrédulo no hay que someterse. No. Con tal que la soberanía del imperio de Dios permanezca intacta. Aquí está la clave. Con tal que, o sea, para el cristiano no hay problema someterse a un presidente, aunque no sea creyente, siempre y cuando no viole la ley de Dios y la conciencia de los cristianos. A eso se refiere. O sea, no somos pacifistas, somos creyentes en Cristo. Por lo tanto, detestamos a aquellos que rechazan toda autoridad y quieren establecer comunidades y también robar propiedades y alterar el orden de justicia. Este es el artículo número 40. No leí todo, pero más o menos para que se den la idea de la teología reformada, ¿no? La teología reformada
calvinista de los hugonotes, que esto era lo que creían y por eso lo mataron los católicos. Masacraron. Es increíble la maldad, el odio en el corazón del ser humano cuando odia a Dios. Estamos hablando del Sacro Imperio Romano, del emperador del Imperio Romano. Estamos hablando de los reyes de España y del papado. Gente inocente, una de las mejores personas, inclusive en carácter, los hugonotes, personas muy finas, muy nobles, muy educadas, enseñaban a sus hijos el amor al trabajo, ¿no? Lo que ya no existe hoy. Se dan cuenta, ya lo que ya no existe hoy. Y también y es un ejemplo para la cantidad de sectas evangélicas, que son más de miles de sectas evangélicas habidas y por haber, que no proceden de la Reforma y que creen, adoran a Dios según su conciencia, pero se contradicen entre ellas. No sé a quién de todas ellas Dios le va a ayudar, ya que se contradicen. Los reformadores no querían eso. Los reformadores tomaban en serio su fe. En serio. Día del Señor, por ejemplo, hoy ya terminó Día del Señor para muchos, ¿no? Día del Señor, ellos no dormían. Claro, descansaban, pero me refiero a que siempre estaban con el deseo de aprender la palabra de Dios. Hoy en día ya no es así. Y estoy hablando no de católicos, sino de evangélicos, disque reformados, disque presbiterianos, disque luteranos y todos los nombres que se puedan poner. No, el Día del Señor yo creo que 0.1% lo toma como tiene que ser. El resto no, y no les gusta. Pero la idea está en que no puedo yo hacerles perder el tiempo en decirles cuentos que no son. Ser verdadero reformado significa honrar el Día del Señor. Así. Si usted no lo honra, a mí no me afecta. Solamente digo lo que es. Si no se honra el Día del Señor, bueno, por eso se llama del Señor. Usted le va a decir al Señor, Señor, no honré tu día porque, pues, no sé, me dolía la barriga o estaba viendo otra cosa. En fin, pero el punto está en que los hugonotes nos enseñan a nosotros cómo se debe vivir la vida reformada. Punto así. Disciplinada, y eran disciplinados. ¿Ok? O sea, si decían a las 8, no era 8:15. Si eran a las 6, no era 6:05 o 6:55, faltando 5 minutos para que termine todo. Ahora, ¿por qué? Porque eso es disciplina, eso es parte de la idiosincrasia europea protestante. En Latinoamérica no somos así. En Latinoamérica nos dicen 7, llegamos 7:15 o 7:30. Recuerdo aquí el pastor de la iglesia, cuando veía que venían muchos hispanos, decía, hay que decir que vengan 6:30 para que estén aquí como a las 6:45, 7, porque la reunión empezaba a las 7. Si decimos a las 7, van a venir 7:30. Y es verdad, es verdad. Los únicos que llegaban tarde y llegan tarde en las congregaciones son hispanos. Y eso es cierto, eso es cierto. Eso no es disciplina, eso es falta de respeto a Dios, a los hermanos y a uno mismo, si a usted no se respeta, prácticamente. Y estoy hablando de evangélicos, protestantes, pentecostales, disque presbiterianos, disque reformados. No a los católicos, con ellos no me meto. Si fuera católico romano hablaría con ellos, pero no. Pero es la verdad. ¿Qué podemos aprender de la reforma hugonote? Que la reforma es algo serio. Que la reforma exige disciplina, exige honestidad con Dios y con uno mismo y con el prójimo. Trabajo. Eran los mejores trabajadores, ingenieros, abogados, maestros, teólogos, empresarios, negociantes. Usted diga cualquier profesión, eso eran los hugonotes. Ellos ayudaron, ya que Francia los rechazó, Estados Unidos los recoge. Y a cualquier país que fueron, inclusive a Holanda, Alemania, Rusia, Bélgica, a Inglaterra, inclusive los que se quedaron en Francia, hicieron de cada país un país próspero. Esta es la teología que vimos, la misma teología calvinista, reformada, simple pero poderosa. Espero que esto les haya ayudado a ustedes mucho.
Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos ayude a ser nosotros fieles a ti. Ayuda a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.